Bueno, muy bien. En esta oportunidad lo que vamos a tener es aprovechar tanto el día de hoy que vamos a tratar el, el- el tema del Día del Padre y vamos a usar también el Día de la Madre como, como un estudio dividido en dos partes, ¿sí? Entonces vamos a hablar del concepto de padres y qué es lo que la escritura nos habla y qué podemos ver nosotros en cuanto al tema. Obvio que, que es muy largo todo para tratar y en dos estudios no podríamos abarcar todo, pero vamos a tratar de dar algunos conceptos que nos hablan en cuanto eh, a este tema de ser padres y también involucra el hecho de ser hijos, porque todos los que somos padres fuimos hijos, somos hijos, entonces vamos a tratar de ver a través de la escritura estos conceptos y, y bueno, tratando de abarcar en cuanto al tema del padre, quiero plantearles de entrada que eh, en esta tierra no existen padres perfectos. O sea, no vamos a encontrar de ninguna manera ningún padre que pueda decir es el padre perfecto. ¿Sí? No existe. O sea, porque la humanidad está corrompida por el pecado y no puede haber padres perfectos. Son hombres comunes y corrientes que pelean y batallan con el pecado, que mora en ellos el Espíritu Santo, que les puede dar la victoria en obediencia a la palabra, pero con un montón de imperfecciones. Entonces no vamos a hablar de que hay un Padre perfecto. No vamos a hablar de eso, porque no lo hay. Tampoco eh, es la idea de todo esto plantearles algo que por ahí la sociedad te va a plantear como lo que es el concepto de padre, porque no vamos a hablar tampoco de eso. Sino que vamos a tratar de hablar a través de la escritura sobre el rol del padre y cómo ejercen este rol, y a veces puede ser hecho de buena manera, a veces puede ser hecho de mala manera. Sé que cuando hablo de papá, de padre, cada uno tiene diferentes conceptos. O sea, ¿por qué? Porque cada uno tuvimos uno y en base a eso que tuvimos, tenemos ese concepto de padre. Y quizás hay alguno que está escuchando y que su padre lo abandonó y que no lo conoció y bueno, ese es el concepto de padre que tiene, porque no lo puede, porque no tiene con qué comparar. Muchas veces los valores, las creencias y demás se forman aún en la niñez y se forjan aún un poco más también en la adolescencia, y cuando uno habla de padre es según el que está escuchando el concepto que tiene de padre. Y eso es ser padre. Y algunos dicen, yo nunca quiero ser papá, pero lo dice en total ignorancia de la escritura. Solo lo está diciendo por lo que vivió, por lo que sufrió, por lo que padeció, por lo que vio en su hogar. Entonces hay personas que escuchan la palabra papá y piensan en un padre alcohólico, borracho, golpeador. ¿Y qué día del padre me estás hablando? Te va a decir una persona como esa. ¿Por qué? Porque está pensando en ese padre. Está pensando quizás en un padre que abusó sexualmente de ese hijo, de esa hija. ¿Qué me estás hablando de feliz día, papá? Bueno, yo no quiero hablar del Día del Padre como el mundo lo ve. No quiero hablar de las situaciones que te tocaron vivir. Nosotros tenemos que ir a la Escritura y ver lo que Dios dice en cuanto a esto. ¿Cómo debe ser el padre? Olvídate de todos los modelos que te plantea una sociedad. Olvídate de las malas experiencias, los malos recuerdos, las malas cosas que puedas llegar a tener. Eso es completamente algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces no quiero hablar de padre con el concepto que vos quizás tenés de papá. Yo quiero hablarte de padre con el concepto de la escritura. Y en base a eso vamos a empezar a hablar del tema.
y vamos a ir desarrollando un poco los conceptos que podemos ver en la Escritura con respecto al tema de padre, de familia. Hemos estado hablando hace muy poquito en cuanto al tema de el matrimonio, la soltería, la viudez, y hemos hablado de eso y ha sido muy bueno, ¿sí? Y hemos marcado una diferencia entre lo que el mundo, la sociedad vive y las experiencias vividas, y en contraste con lo que la Escritura dice y el modelo que Dios diseñó para la humanidad en cuanto al concepto de familia, de matrimonio. Y ahora vamos a hablar del tema de padres. Entonces, quiero dejar bien en claro esto de entrada para que no haya confusiones, ¿sí? Así que quiero comenzar primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Quiero arrancar con esto, ¿sí? Entonces vamos a tratar de mencionar en este pasaje, vamos a tratar de mencionar varios, así que preparen sus Biblias, no van a tener frío en las manos los que tienen Biblias impresas porque tienen que dar vuelta a las hojas. Los que tienen celular se van a morir de frío. Bueno, fíjense que dice primero a los Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y lo primero que quiero decirte es que debemos aprender a dar gracias en todo. Y debemos aprender a dar gracias por el papá que hemos tenido. Quierase o no, es aquel que fue el medio por el cual Dios usó para que estés vivo hoy. Entonces, aprender a dar gracias por el Padre que nos ha tocado. Pudo haber sido, según el concepto, bueno o malo que tengas o que hayas vivido, pero debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, ¿sí? Y no por las circunstancias, sino por el Padre, por la posición, por el rol, por el Padre que hemos tenido. Y quiero primero decir eso, aprender a dar gracias a Dios por el papá que tuvimos. Y sé que para que un hijo que haya pasado un montón de cosas difíciles y duras, dar gracias a Dios por el Padre, estoy hablando de creyentes, lógicamente, con todo lo que vivió, tiene que haber ejercitado lo que la Escritura llama perdón. Entonces no puede dar gracias por el Padre que tuvo si no ejerce, ¿sí?, su deber a perdonar, porque el perdón es un deber del cristiano. Así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar unos a otros. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que debemos dar gracias. Y tenemos que aprender a dar gracias a Dios por el papá que tuvimos. No por lo que hizo, por el papá que tuvimos. El siguiente concepto, vamos a verlo en Efesios capítulo 6, ¿sí?, que bueno, es conocido, pero tenemos que mencionarlo. Efesios capítulo 6 nos va a plantear justo en el concepto de toda la familia y de la sociedad que está desarrollando en la epístola. En el versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando Dios pensó en diseñar el concepto de familia, uno de los grandes mandamientos que ha dado para su pueblo a través de la nación de Israel es justamente la honra al padre y a la madre, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios estaba diseñando cómo la familia debía ser, y cada uno desde su rol cómo debía agradar a Dios. Y los hijos tienen que obedecer en el Señor a vuestros padres, dice, ¿no? Entonces todos aquellos que son hijos, que viven dentro de la casa, del techo, hay un deber de obediencia. No solo de honra, de respeto, de ponerlo en alto estima al padre, ¿sí? Sino que tiene que ver justamente con una obediencia también. Se tiene que obedecer. Mientras está el hijo en la casa, se debe honra y se debe obediencia en el Señor. Es un deber por estar bajo el mismo techo, y es un mandamiento el hecho de poder
obedecer y poder honrar. Luego también quiero desarrollar un poquito más el concepto de honra y primera de Timoteo 5, ¿sí? Vayamos ahí, que, o sea, es la honra cuando salen del hogar, ¿sí? Lo que quiero tratar en este concepto que estoy transmitiendo y tiene que ver con justamente, dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y fíjense que este concepto es, bueno, cuando salgo de casa ya no le debo a mi papá obediencia. No estoy en la misma casa, no estoy en el mismo techo, así que ya no le debo obediencia. Ya estuve formando mi familia, ya he desarrollado un montón de independencia, ¿no? He dejado a mi padre y a mi madre, he cortado esa dependencia cuando me uní a mi mujer o cuando me uní a mi esposo, ya corté eso. Ahora no le debo obediencia, le sigo debiendo honra. La honra es un deber del hijo hacia el padre mientras el padre viva, mientras la madre viva. Es un deber que tiene que pasar a través de los años. No termina cuando salgo de casa. Eso es siempre. Claro que hay diferentes, o sea, esta es la enseñanza general, después se aplica a determinados conceptos y realidades, cómo se vive esa honra, pero la honra se la debe siempre. No se puede negociar, no se puede decir yo no lo voy a honrar, es algo que la Escritura, ¿sí? Si vos honrás a tu padre, por más que tu padre haya sido la peor escoria del mundo, eso no habla bien de tu padre, sino que habla bien de lo que Cristo hizo en vos. Que vos honres a tu padre a pesar de lo que ha hecho, eso habla de que estás viviendo el evangelio que la Escritura nos habla. Porque no se trata la honra de acuerdo a lo que mi padre hace o no hace, sino que la honra es un deber. Y como hemos ya enseñado en el concepto de matrimonio, en otro, ¿sí? Hay de la esposa y el esposo un deber conyugal, hay un deber, una responsabilidad. Bueno, de los hijos hacia los padres hay un deber. No se trata si quiero honrarlo, sino que debo honrarlo. No es sentimiento, ya hemos hablado mucho en cuanto al tema. No se trata de sentimientos, se trata justamente de deber. La libertad en Cristo que tenemos nosotros, ¿sí? Es para hacer lo que debo, no lo que quiero. Entonces, aunque no quiera honrar a mi padre, debo hacerlo. Y la Escritura nos plantea sobre que esto no solo ha sido algo para la nación de Israel, sino que como el concepto de familia no es traspasa el trato de Dios con la nación de Israel a la iglesia, que es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que vivir conforme lo que Dios establece para la familia. Entonces, eso no tiene que ver con, bueno, no, eso es en el Antiguo Testamento, es el pacto mosaico y ahora estamos en la gracia, así que no. Esto es concepto de familia y la honra se debe sin importar el trato, ¿sí? Sin importar el pacto de Dios con la nación de Israel o con la iglesia. Es algo que es el concepto de familia. Y por eso debemos vivirlo de esta manera. Y cuando Pablo le está hablando a Timoteo en esta carta y que están estructurando muchos conceptos de iglesia, de organizar la iglesia, y están pensando en poner y ayudar y sostener económicamente a viudas, a personas que no podían sostenerse por sí mismos, que la sociedad las dejaba de lado, la iglesia ayudaba, porque hemos hablado también del concepto de mayordomía y de finanzas, cómo la iglesia debe administrar las finanzas.
correctamente y es pensar en los necesitados. Y si hay viudas que están con necesidades, la iglesia debe ocupar un papel ahí. Pero está diciendo Pablo que si estas viudas o de estos padres, ¿sí?, tienen hijos creyentes o nietos creyentes, ellos le deben honra. No está mal que la iglesia los ayude, pero habría que exhortar duramente a estos hijos o a estos nietos que no quieren cumplir con un deber que Dios estableció para ellos. Y dice, aprendan estos primero. Porque a veces uno, no, porque en la iglesia la persona que él tiene tal necesidad, la necesidad está afuera. Y Dios dice, la necesidad está adentro. Tenés que aprender primero, dice, a ser piadoso para con su propia familia. Hemos hablado que Dios es un defensor de la familia que Dios diseñó. Y dentro de eso, Él va a trabajar para guardar la familia y que la familia se aprenda a cuidar en el Señor. Y a velar por eso. Y luego dice, y a recompensar a sus padres. Aunque los hijos no son los responsables de sus padres, porque los responsables son los padres hacia los hijos, la Escritura nos plantea que también en ciertos momentos de la vida, los hijos deben recompensar a sus padres. Acá es una viuda, no tiene esposo, lógicamente. Eso significa que no tiene quien lo cuide, porque si tendría esposo, el deber no sería de los hijos, sino que sería del esposo o de la esposa, porque ese es el deber, primeramente es ellos. Porque ahí está el voto matrimonial, ¿no? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. En la pobreza y en la pobreza, diríamos nosotros, ¿no? Sí. Riqueza es algo que no escuchamos, pero es la pobreza y en la pobreza, decimos, hasta que la muerte nos separe. Es broma, es broma. Entonces, claro, estamos hablando de este concepto y fíjense en Mateo capítulo 15, acompáñenme, fíjense que acá, en el tiempo en el que Jesús estuvo haciendo ministerio terrenal, fíjense, voy a leerles Mateo capítulo 15, versículo 1, sí, voy a leerlo y me acompañan con la lectura, dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hasta ahí. Bueno, tendríamos que entrar mucho en contexto, pero vamos a tratar de obviar mucho de eso para ir al punto. Pero básicamente los judíos y todos los que estaban ahí tenían muchísimas tradiciones y habían hecho habían tomado mandamientos dados en Levíticos y habían dado interpretaciones de ellos a través de los rabinos, de muchos, y pusieron muchos mandamientos por encima de los mandamientos que ya Dios había dado y se convirtieron en tradiciones y tenían igual o mayor peso esas tradiciones que la misma escritura, que la misma palabra de Dios. Y entonces van a criticar a Jesús sobre justamente que Él no velaba, ¿sí? Él no se hacía responsable, Él no estaba haciendo lo que debía hacer como maestro para que sus discípulos guarden estas tradiciones.
Entonces lo van a confrontar al Señor con este punto y Él les va a decir justamente, ustedes me dicen que yo estoy quebrantando un mandamiento humano y ustedes están quebrantando la misma palabra de Dios. Ustedes que se están jactando de ser los voceros de Dios son los mismos que están quebrantando la palabra de Dios. Y Él les va a citar un ejemplo, porque Él a las pruebas se remite, y Él cita un ejemplo de tantos, y había mucho en ese tiempo, no sé bien cómo surge la historia, cómo se llega a ese punto, pero ya cuando Jesús estaba ahí, habían inventado una tradición que justamente corbán es la palabra que se usa ahí, que es como ofrenda. Bueno, acá dice a Dios para que se entienda, pero era una palabra que daba la idea de justamente cuando los padres tenían una necesidad, algo así, y este hijo o esta hija no le querían dar ese dinero, ellos le ofrecían eso a Dios, pero eso era irreversible. Decían, bueno, todos mis bienes, todo lo que tengo, se los ofrendo a Dios. Y había un pacto y había como un convenio legal que se hacía con el templo, y todo eso iba a ser dado para Dios, y no iba a poder tocarlo el Padre porque eso era para Dios. Aunque suena muy piadoso, muy lindo, ¿sí? Estaba invalidando un mandamiento de honra que Dios había establecido, un deber de los hijos para los padres. Y el problema acá no solo es la promesa esa, sino que esa promesa no se podía ir atrás. O sea que capaz que en un momento dice, no, este hijo enojadísimo, un ataque de enojo, de lo que sea, dice, no le quiero dar nada, se lo ofrendo a Dios. Pero quizás en un par de años se le pasa, o ve que su padre estaba pasando mucha necesidad, y él decía, uy, la verdad, che, ¿para qué hice este corbán? Dice, ¿no? Si quería ir y dar vuelta atrás esto, y decir, voy a anular esto, estaba prohibido. No podía volverse atrás. Vamos a decir que este hijo lo hizo a los 30 años y a los 40 o a los 50 quiere dar marcha atrás y quiere apoyar y ayudar a sus padres, no podía hacerlo. Porque ella le había prometido todos sus bienes a el templo. Y dice, ustedes invalidaron, porque fíjense que la Escritura dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dios había establecido que si un hijo se negaba a hacer eso, le correspondía la pena capital, la pena de muerte. ¿Qué? Diría uno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Dios protege la familia. Volvemos a lo mismo. No solo es el núcleo familiar, padre y madre, son hijos, y hay deberes, y hay responsabilidades que se deben tener en cuenta. Y Dios había velado por esto. Y estos hijos que se rehusaban a cumplir con un deber para con sus padres, les tocaba la muerte. Entonces, eso no era negociable. Era un deber. No era, ay, en la sociedad hoy tan hipersensible, ay, no puedo, no quiero, uy, me ofende muchísimo lo que decís, la muerte. Me importa muy poco si, diría la Escritura, ¿no? Traducido al argentino. Me importa muy poco si sentís, si querés, si te ofende. Fíjense cómo Dios protegía a la familia. Entonces, eso ni se consideraba, eso no se debía ni considerar el no hacerse cargo y no recompensar a sus padres. Entonces, claro, hay acá en esto conceptos bastante más amplios de lo que la sociedad te dice. O sea, porque vivimos en una sociedad, no, si te dejó, se lo merece, no, si esto, y se comienza a justificar algo que nunca Dios dio para que los cristianos evaluemos según su conducta, no, se lo merece.
como fue un golpeador y todo con mi mamá, conmigo, todo, se lo merece. O sea, jamás el cristiano tiene que desearle mal a nadie. Ahora, dice justamente este pasaje, bastante más para hablar, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, también tenemos que hablar en cuanto a la crianza que nos han dado de ellos. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, vayamos ahí. Cuando en este capítulo 12 de Hebreos, el escritor va a tratar el tema de la disciplina del Señor, ¿no? Y la crianza que nos dieron nuestros padres, esto va a tratar. Y en este capítulo 12, como le decía, lo que está haciendo este escritor es transmitir el concepto de disciplina del Señor para sus hijos, ¿sí?, espirituales, para los creyentes, para la iglesia, y busca algo conocido para compararlo, para que podamos entender y decir, bueno, a esto se está refiriendo, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cómo Dios me va a disciplinar? ¿Cómo? Y uno comienza a evaluar según determinados conceptos y dice, no es tan distinto el concepto que Dios disciplina a sus hijos como tu papá terrenal te disciplinó a vos. Y quiere tratar ese tema. Y entonces yo voy a sacar la comparación para tratar el tema. Fíjense en capítulo 12, versículo 7. Dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, del capítulo 12, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en este pasaje tenemos justamente este concepto. Dice, fíjense que lo que está poniendo padre igual a qué? Disciplina. Cuando estamos hablando de papá, estamos hablando de que sí o sí ejerce disciplina. Dice, bueno, quitamos disciplina, sois bastardos. Es completamente inconcebible que un padre no disciplina a su hijo, porque es su deber. Hablamos de deberes, ¿no? Uno de los deberes del padre es ejercitar la disciplina para con sus hijos. Es un deber. No se trata si quiere o no quiere, se trata que debe hacerlo. Entonces dice, bueno, si ustedes no recibieron disciplina cuando fueron chicos, son bastardos. O sea, nunca tuvieron padres. Porque todos los padres disciplinan. Y dice ahí justamente, porque claro, muchos, o sea, no pensemos en los padres que abandonaron a sus hijos, no pensemos en casos así, pero la tendencia común es cuando uno tuvo una buena figura paterna, es respetarlo y tenerlo en gran estima. Y por eso dice ahí, justamente, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, los teníamos en alta estima, nuestros padres eran, wow, nuestro papá, mi papá. Entonces dice, bueno, si vos, o sea, lo venerabas así cuando te estaba disciplinando, pensá que Dios es tu papá y también, aunque te discipline, tenés que venerarlo. No puedes enojarte con Dios porque te está disciplinando, porque es su deber hacerlo. Y como es tu Padre Celestial,
tiene la obligación y el deber de disciplinar a su hijo, o sea, a vos y a mí, si nos estamos alejando de su camino. Entonces fíjense que dice acá, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. Y acá es importante ver esto, que es no solo que por poco tiempo, por pocos días, está refiriéndose a una etapa de la vida entera, por eso se refiere a poco, pero dice justamente como a ellos les parecía, y es justamente según como ellos entendían, según el entendimiento que tenían, los disciplinaban. ¿Sí? Entonces, ellos lo disciplinaban con los conceptos que tenían, con lo que puede ser lo que ellos entendían, si era la escritura o no escritura, según como sea. Como ellos entendieron que debían hacerlo, lo hicieron. Entonces, esta es una realidad para los padres. Los padres van a disciplinar a sus hijos según el entendimiento que tengan. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo estoy disciplinando a mi hijo en toda su etapa, a mis hijos, y yo lo hago como a mí me parece, según este concepto. Pero no es como se me da la gana hacerlo, el sentido, sino según el entendimiento que yo tengo de Dios y de la Escritura, lo disciplino. Pero no significa que eso sea perfecto, porque ya expliqué al principio que no hay padres perfectos y no ejercemos de una forma perfecta la disciplina y nos equivocamos y le erramos muchas veces como papás. Ahora, mi hijo va a poder, yo no tengo con qué comparar, no tuve un padre espiritual, un padre creyente, como para comparar. Yo comparo con lo que tuve. Ahora, mi hijo va a tener conmigo la posibilidad de comparar con un padre creyente. Y él puede avanzar a más porque tiene algo con qué compararlo, pero no tiene que disciplinarlo únicamente como él aprendió de mí. ¿Por qué? Porque se están uniendo dos. Entonces, no es que se disciplina como el papá dice o como la mamá dice. Hay que estudiar juntos este matrimonio cristiano, tiene que estudiar juntos, ir a la Escritura y ver y estudiar el tema y en base a eso definir. No es que yo disciplino porque a mí me daban así, porque a mí me daban con una varilla, con un pedazo de lo que encontraban y me lo tiraban por la nuca. O sea, no es que uno disciplina como lo hicieron con uno. Entonces, entre ambos se ponen a estudiar en la Escritura y según lo que entiende y pueden ir estudiando y buscando consejos, establecen, según lo que entienden, cómo van a disciplinar a sus hijos. Pero no va a ser tampoco perfecto. Así que hay crianza, hay disciplina, y fue como ellos entendían que la gran mayoría, y más en los no creyentes, ellos, la única comparación que tienen es cómo fueron criados. Entonces tener los hombres por ahí con la mentalidad que viene de campo, ¿viste? Y el día comienza a las 4 de la mañana, y los que se levantan a las 6 son una manga de vagos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue criado así. No es verdad eso. Pero por eso es importante juntos como matrimonio estudiar y en base a la Escritura y el entendimiento que tienen de ella lo van a ejercer. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar justamente sobre el concepto de disciplina, y esto es para decir, obviamente, que jamás la Escritura aprueba lo que algunos padres hacen como disciplina, que en realidad es violencia. O sea, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una violencia física que
que va más allá de una corrección, sino que tiene que ver con un ataque de ira, de enojo, y se desquita todo lo mal que le fue en la semana, la pelea con el compañero, con el trabajo, o por la influencia de algún tipo de droga, alcohol. No estamos hablando de eso, Dios no aprueba eso. Estamos hablando del concepto de disciplina que es para hacer participar de la santidad de Dios. Y para hacer participar de la santidad de Dios es que se tiene que hacer con una forma santa, que no esté contaminada con pecado. Así que lógicamente no estamos hablando de esos extremos. Aunque la gran mayoría de los que me está escuchando entiende el concepto, quiero decirlo quizás por alguno que está escuchando por primera vez estos conceptos de disciplina. Luego, Salmo 27. Acompáñenme a Salmo 27. Estamos saltando un poco. ¿Sí? Salmo 27. Y ahí quiero mencionarte algo importante que la Escritura lo recalca. ¿Sí? Sí, que este punto es justamente Dios como Padre de los sin padres, puse. ¿Sí? Dios como Padre de los sin padres. Porque ahí justamente el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y claro que hay un consuelo para todos aquellos que han sufrido la ausencia de uno o de ambos padres, o que la figura, uno dice, bueno, tuve un semejante mal ejemplo de mal padre. Bueno, no compares con eso que viviste. Ahora, Dios como Padre tiene que ser la comparación. Y Él, si lo estudiamos en la Escritura, ¿quién es Dios? Ahora, ese Dios que está allá, ¿sí? ¿Sí? Cuando uno piensa que todo el mundo, toda la galaxia, todo no llega o sea, es mucho más chico que la palma de la mano de Dios, para ilustrarnos la inmensidad del Dios que tenemos, nos plantea esto la Escritura, no porque tenga a mano, ¿no? Justamente Dios el Padre, sino que dice que todo, absolutamente todo entra ahí. Y dice, todo eso es nuestro Dios. Ahora, el que sostiene los cielos y la tierra, las galaxias, cada átomo, el autor y sustentador de todo, aquel amoroso, aquel bondadoso, aquel que es perdonador, tardo para la ira, aquel que comenzamos a ver que es el que provee, el que consuela, el que sana. Ese es mi papá. No hay mejor padre si querés comparar y si querés tener un modelo como nuestro Dios. Ahí está lo mejor, ahí sí está lo perfecto. No está en este mundo, no está en este mundo lo perfecto. Lo perfecto está fuera de este mundo. Y por eso, justamente Dios como Padre de todos los creyentes, el pasaje conocido de Juan 1.12, ¿sí? Que todos conocemos, y Efesios 5.1, ¿sí? Nos plantea esta verdad, ¿no? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios te ha amado tanto, si has sido tan amado por el Padre, ¿cómo no vas a andar en amor como tu Padre? Si no hay ninguna maldad en Él, si no hay pecado en Él, si no hay ninguna sombra de variación, debemos andar como hijos amados, amados por nuestro Padre.
que Él no nos hace faltar nada. ¿Sí? Y por ahí citando medio el pasaje que Jesús habló en concepto de la provisión y quiere comparar a esto, o sea, ¿qué padre si su hijo le pide, si pan le va a dar una piedra, ¿no? Bueno, ¿con qué compara ahí? Con Dios como Padre, que está atento a su creación, a sus hijos. Entonces, claro que nosotros miramos todo esto y decimos, Él sí es el Padre perfecto, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, Él es perfecto. Todo el resto, nosotros los que somos papás, tenemos que poner nuestra mirada en Él para aprender a ser padres como Dios lo es. El mejor modelo para todos los padres del mundo es nuestro Padre Celestial. Sin importar el modelo que tuviste terrenal, pudo haber sido bueno o malo, el perfecto lo vemos en la Escritura. Y Salmo, acompáñeme ahí, Salmo 112. Estamos ahí cerquita nomás. Bueno, por ahí el Salmo 111 y el 112 es como, son dos salmos, pero como que se complementan, uno con el otro. ¿Sí? Entonces, son dos salmos que es como la parte 1, ¿sí? En el 111 y la parte 2, 112. El 111 nos plantea acerca del Dios que tenemos. Y dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Versículo 2 del 111. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio y la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y cuando está hablando de esto y está planteando este Dios que tenemos y habla de sus maravillas, de su poder y cómo obra y cómo los rectos se reúnen y se deleitan en este Dios grande que tenemos, luego dice justamente, concluye, ¿sí?, dando pie a lo que sigue después en el Salmo siguiente. Dice justamente, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahí comienza a decir, bueno, según este Dios que tenemos, ¿sí?, esta congregación que se reúne vive como este Dios es. Vive de acuerdo a este Dios que tiene. Y dice, es completamente súper mega feliz el hombre, ¿sí?, que teme a Jehová. El hombre que continuamente sabe que Dios está presente en todo momento de su vida, que Dios no lo desampara, que Dios está con él cada día, cada minuto, cada segundo de su vida, en tiempos muy buenos de victorias y en tiempos muy bajos y malos, y tiempos difíciles y duros, y tiempos donde estás solo, y tiempos donde vos decís, no quisiera que nadie sepa lo que estoy haciendo ahora, y Dios está ahí. Esa persona que después se arrepiente y que pide el perdón y que se aparta para alcanzar misericordia de su Dios. Esa persona que continuamente trata de poner los mandamientos como su estilo de vida, sus convicciones son cimentadas en esto. Y dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
No es que, tengo que honrar a mi papá por lo que es, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, tengo que... Esa persona no teme a Jehová, porque la persona que teme a Jehová se deleita en los mandamientos de Jehová. La persona que se vive quejando y renegando con vivir el Evangelio y con todas las personas reniega, no teme a Dios. El que anda por ahí enojadísimo con todo el mundo, renegando, peleando, haciendo todas esas cosas, no teme a Dios. El que anda mintiendo, estafando, el que anda manipulando, el que anda haciendo un montón de esas cosas y viene a una iglesia bíblica misionera, no teme a Jehová. Es creyente, pero no teme a Jehová. Porque el que teme a Jehová se deleita en sus mandamientos en gran manera. Y aprende, y cuando pasa momentos difíciles, sabe que no hay mayor consolador como Dios. Y en vez de quedarse lamentando, va a la Escritura donde hay plenitud de gozo. Y ahí se ve realmente la fe de este hombre. En esos momentos donde está todo difícil, donde no sabes qué hacer, donde parece que ni los consejos de los hombres te alcanzan, donde el consuelo de ellos tampoco alcanza. Esa persona no se queda lamiendo su herida. Ese hombre que teme a Jehová va a su palabra. Y a pesar de que todo su mundo está derrumbado, encuentra plenitud de gozo. Y se deleita en la sola Escritura. Se deleita en Jehová y guarda los mandamientos. Y como vive de esta manera, y como él vive así, fíjense que luego menciona, versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, este hombre que teme a Dios, ¿sí?, termina siendo una luz para los que están en tinieblas. Es una luz, es alguien que puede alumbrar. Es una persona, como se nos menciona ahí, es clemente, es misericordioso, es justo. Se lo describe este hombre como se lo describía en el Salmo 111 a su Dios. Si querés saber cómo es el hombre que teme a Dios, mira la Escritura, mira al Dios de la Escritura, y así anda. Ese es su modelo a seguir, ese es su patrón. ¿Por qué? Porque ese es su ideal, porque Él quiere andar. Y Jesús, que es Dios encarnado, la Escritura nos dice que debemos andar, ¿cómo qué? Como Él anduvo. Él nos modeló que se puede. Ni el momento más doloroso y difícil de toda tu vida se compara con lo que Cristo padeció en este mundo. No quiero minimizar lo que te ha pasado, o lo que estás pasando quizás, pero nada puede compararse con lo que el Dios encarnado sufrió en este mundo. Así que Él puede compadecerse, Él puede entenderte. Y Él puede entender tu dolor. Y claro, este hombre es así como es su Dios. Y dice versículo 9, reparte, da a los pobres. O sea, es alguien que vive pensando en los demás, que así como Dios piensa en bendecir por su gran amor, nosotros también debemos andar así. Y este hombre que teme a Jehová vive pensando
también los demás. Y claro que cuando se vive de esta manera, cuando se vive así, hay bendición, hay beneficios. Y el Salmo este habla mucho de los beneficios que tienen estos hombres que temen a Jehová. Estos hombres que tienen a Jehová tienen, ahí dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, ¿sí? Y luego se nos habla acá, bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Si bien quiero decirle justamente que en este caso hay que entender que está hablando acerca de este hombre que teme a Jehová en el contexto de el tiempo, ¿sí?, de la ley, como conocemos nosotros. Por lo tanto, para ello había promesas y las promesas eran terrenales. Se esperaban un reino terrenal, esperaban un rey, así que mucho está en lo terrenal. Entonces, todo esto que está hablando acá de descendencia tiene que ver mucho con importancia y permanencia en la tierra que Dios prometió. Y cuando habla de bienes y riqueza ahí en su casa, está hablando de todo esto que Dios está preparando para justamente aquellos que le temen en este contexto de la nación de Israel. Ahora, más allá de que eso se aplica específicamente, que es una interpretación que se refiere a ese contexto, la esencia de eso se aplica a nosotros. ¿Cuál es la esencia? Que Dios honra a los que le honran. Y esa es la esencia. Que Dios va a bendecir la vida de este hombre que teme a Jehová. Mirá, ¿querés ser el mejor papá del mundo? Debemos vivir este salmo, el 112. Porque si queremos tener estas bendiciones de que Dios quiere honrarnos con los hijos, con bienes, con cosas muchas veces, no yendo al extremo de eso de lo que les decía justamente en cuanto a las riquezas, fíjense que aún parte del beneficio dice, por lo cual no resbalará jamás. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Es una bendición no estar temeroso de, uy, ¿qué va a pasar conmigo? Uy, si la economía, uy, si me despiden del trabajo, uy, ¿qué hago si no me alcanza? Uy, si... La persona que teme a Dios sabe que Dios vela por él y que todo lo que pasa en su vida está controlado por la soberanía de Dios. Entonces, no anda preocupado por todas esas cosas. No, uy, me va a llegar un mensaje y no sé si me llegó un mensajito a la madrugada, uy, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? O de un familiar enfermo quizás y que uno tiene miedo de que le den el parte que pasó a la eternidad. No tiene temor de mala noticia porque su corazón está firme. Juan 14, no se turbe vuestro corazón. El Señor mira a sus discípulos y ellos, en la situación que estaba viviendo y que Jesús le estaba planteando que iban a pasar, se turbaron, su corazón se turbó. Y el Señor dice, no se tiene que turbar su corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjense que siempre el concepto es que a pesar de situaciones difíciles que se van a venir, a pesar de cosas, nuestro corazón no se tiene que turbar, nuestro corazón no tiene que tener temor de mala noticia, tiene que estar firme, no porque un pensamiento positivista de, no, todo va a salir bien, no, quédate tranquilo que no pasa nada. No, está firme porque ese corazón está parado sobre la Escritura, porque se deleita en estos mandamientos de Dios. Por eso está firme, porque es lo único firme en este mundo. Y luego dice justamente, su justicia permanece para siempre. Y cuando miramos esto vemos que lo que hace es justicia como su Padre,
hace justicia, como su Padre es justo. Y lo que hace permanecerá. ¿Recuerdan el concepto de 1 de Juan capítulo 2, que dice justamente en el concepto de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo? Después dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y qué bueno es que Dios pueda dar bendiciones y beneficios, porque los cristianos pagamos muchas veces precios muy altos. Y a veces esos precios altos que pagamos nublan un poco el juicio de todas las bendiciones que Dios nos da. Y nos ponemos a pensar en lo que tenemos que pagar, lo que nos va a costar y todo esto malo muchas veces, y quitamos la mirada de todo lo bueno que Dios nos da y lo bueno que Dios es para con nosotros. Y Dios nos recuerda que hay beneficios y que hay bendiciones para los que temen a Jehová. Y padres, quiero decirles justamente eso, que hay bendiciones y que hay beneficios cuando tememos a Jehová y cuando en los mandamientos de Jehová nos deleitamos en gran manera. Hay beneficios y están al alcance de nuestra mano. Y es esto justamente para compartir en esta mañana, que concluyamos pensando justamente en que el mejor Padre perfecto que tenemos es nuestro Padre Celestial, que sin importar el modelo que hayamos tenido, tenemos uno, que es Dios. ¿Sí? Los que nos criaron lo hicieron como a ellos les parecía. Para lo que nos es provechoso, Dios mismo, para lo que nos es provechoso. Y tenemos a nuestro Padre, pero también nos habla la Escritura en cuanto a que debemos honrar a nuestros padres. Voy a usar esta expresión que usamos por el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Mientras esté en vida, le debemos honra. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, muchas veces todo lo que hemos vivido, la sociedad en la que vivimos, nos engaña, Señor, y nos aleja de estos conceptos que podemos ver en tu palabra, conceptos que has diseñado para la familia y cómo has siempre guardado el concepto de familia y velas por ello, Señor, y realmente que al estudiar tu palabra todos nosotros podamos ser realmente animados a andar como Él anduvo, a mirar a nuestro Padre Celestial y vivir como Él, ser imitadores de Dios como hijos amados, Señor. Gracias porque podemos decir que somos hijos amados. Cada uno de nosotros, tenga o no tenga Padre terrenal, todos somos hijos amados y debemos imitar a nuestro Padre. Gracias te damos por tu palabra, gracias por también en este día tener una posibilidad acá en Argentina de poder quizás honrar de una forma distinta a nuestros padres, de dedicar parte de nuestro día, de nuestras actividades, de nuestra agenda, a pasarlo con ellos, a quizás saludarlo, a quizás expresar nuestros sentimientos y lo que han sido para nosotros. Y aún es para algunos que hablar de papá es abrir una herida. El día de hoy es una oportunidad que les brinda, Señor, para realmente obedecer tu palabra, Señor, y encontrar detrás del perdón la liberación que esto ofrece, Señor. Gracias te doy por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.